Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nos encontramos una vez más en tu programa de Hablemos de Inmigración con el padre Saúl Mejía y el licenciado Carlos Sandoval, abogado de inmigración aquí en el sur de Florida, en los Estados Unidos. Buenas tardes, amigos y amigas, sean todos bienvenidos. Tenemos como cada jueves a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, la oportunidad de encontrarnos en este espacio, en este momento de informativo y formativo. Así que también nos sentimos con muy alegres el día de hoy de compartir este espacio con el licenciado Carlos Sandoval. Licenciado, muy buenas tardes. Bienvenido a este su espacio de Hablemos de Inmigración con el padre Saúl Mejía y el abogado licenciado Carlos Sandoval. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Bueno, gracias a usted por siempre ser tan amable con nosotros y poder compartir este espacio. Y bueno, siempre con buenas noticias, siempre con buenas oportunidades para nuestra gente, que eso es parte muy importante, licenciado. Sí, eso es verdad. Y gracias a Dios este año hemos estado pudiendo traer mejores noticias que las que habíamos traído en los últimos años. Durante el pasado presidente siempre se sentía como que había algo malo que pasaba en el tema de inmigración. Ahora con esta nueva administración es lo contrario, como que cada vez hay buenas noticias, lo cual es algo muy bueno. Bueno, realmente sí, es una oportunidad muy buena para nuestra comunidad hispana, sobre todo que puedan estar atentos a estos espacios para ir conociendo, como usted dijo, esas buenas noticias, porque sí casi estábamos acostumbrados que en la administración anterior, pues más bien esperábamos las malas noticias y estábamos siempre como a la expectativa. Imagino que ustedes como abogados que trabajan en esta área, imagino que les causaba esta atención, ¿no? Es estar en esa dinámica. Casi todas las semanas salía una novedad que normalmente no era buena para nuestros clientes. A veces era que con respecto a la gente que tenía casos de asilos, o siempre estaban tratando de sacar algo que de verdad no ayudaba. Fueron 4 años muy difíciles para toda la gente que trabajamos en el área de inmigración. Obviamente uno tiene que seguir ayudando y trabajando, y no importa que las cosas se pongan difíciles, pues siempre se tiene que echar para adelante y hay que trabajar duro, pero fueron 4 años muy difíciles. Ya estamos empezando a ver un cambio, lo cual es muy bueno, y algunas de esas cosas las vamos a estar hablando hoy, las cosas positivas que están pasando. Así es, amigos y amigas. Hoy vamos a hablar de dos temas importantísimos que ya el licenciado pues, nos va a ampliar un poquito. Hoy vamos a hablar de dos temas como muy importantes y creo que toda nuestra comunidad está muy atenta, licenciado, a estos temas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la moción de reapertura para aquellas personas que tienen por alguna razón una orden de deportación final. Y dos, vamos a estar hablando acerca de la orden ejecutiva pues que el presidente Biden ha dado, ha firmado, entiendo yo, para promover la naturalización, o sea, la ciudadanía para todas las personas que nos encontramos aquí en los Estados Unidos. Esos son los tópicos que vamos a tratar el día de hoy. Así que no se lo pierdan, así que estemos atentos a cada palabra y bueno, se pueden comunicar también, saben, con el licenciado Carlos Sandoval al 954-306-6921 para que puedan hacer una consulta más personalizada, pero aquí tenemos ya unas pinceladas, como decía el licenciado, de buenas noticias. Muy bien, licenciado, ¿qué le parece si comenzamos hablando acerca de las mociones de reapertura para estas personas que tenían pues una orden de deportación o tienen una orden de deportación? Sí, correcto. Hace un par de semanas hablamos de una decisión de la Corte Suprema que salió hace muy poco, creo que hace menos de un mes, en el cual estaba diciendo la Corte que cuando una persona la ponen en un proceso de deportación y el documento que abre el proceso de deportación no indica la hora y el día del proceso de deportación, ese documento no es válido. Eso es muy importante para las personas que pudieran haber aplicado para una ley que se llama la cancelación de la deportación. Es la que normalmente se llama la ley de los 10 años. Se llama la ley de los 10 años porque una persona que ha estado en los Estados Unidos por 10 años y tiene
familiares que van a tener sufrimiento muy grande si a esa persona no le permiten quedar acá, le puede aplicar para la residencia, pero le llaman la ley de los 10 años, es porque si la persona no ha cumplido 10 años acá, no puede aplicar para la ley. Una de las cosas que le corta a esa persona a los 10 años es si le han dado una notificación para ir a corte, ¿ok? Hay muchos casos en los cuales una persona hubiera podido haber pedido esa cancelación de la deportación, pero como le llegó la notificación de aparecer en corte muy temprano, no alcanzó a llegar a los 10 años. Ahora, lo que la Fiscalía de Inmigración ha dicho es que personas en este tipo de casos que recibieron la notificación de comparecencia en corte que no tenía fecha y hora y que por esa razón no pudieron aplicar para la cancelación, ellos están dispuestos a unirse en una moción de reapertura en el caso, lo cual le va a dar a estas personas una oportunidad de pedir de hacer una aplicación para la cancelación. ¿Qué es lo importante con esto? Tenemos hasta noviembre 16 para hacer estas mociones de reapertura. El gobierno, la Fiscalía de Inmigración, ha dicho que para personas que hagan esas mociones antes de noviembre 16, ellos no se van a oponer. Básicamente, vamos a poder reabrir un caso en que ya antes había una orden de deportación, posiblemente pedir el beneficio, que en este caso es la residencia, por medio de la cancelación, lo cual nos va a dar un segundo día en corte. Pero muy importante, lo que la gente necesita entender es que se tiene que poner las pilas, porque hay mucha gente que a lo mejor califica para esto y no lo sabe o no lo entiende o no le han dicho. Si usted tiene una orden de deportación y pudiera calificar para la cancelación, básicamente llevaba aquí 10 años y tiene familiares que van a tener sufrimiento extremo, si a usted no le permiten quedar en los Estados Unidos, es importante que contemple la posibilidad de hacer esta moción de reapertura y llevarle su caso nuevamente al juez para pedir la cancelación. ¿Ok? Entonces nos decías que hay tres elementos, bueno, estamos acostumbrados, quizás nosotros que hemos pasado y estamos en diferentes momentos del proceso del tema de inmigración, estamos acostumbrados a que nos llegan esas hojitas pues para entrevistas o para diferentes situaciones dentro de inmigración, pero lo que no entendemos es que, por ejemplo, a veces por X o Y razones que, bueno, nosotros no conocemos de eso, no llega, por ejemplo, la fecha de la cita, no llega la hora y mucho menos el lugar donde las personas van a acudir. Y es posible que obviamente esas causas no permiten que las personas se presenten a la cita o a la corte y como consecuencia de eso los ponen en orden de deportación. ¿Entendí eso que estaba usted diciendo? Sí, básicamente esa es la idea. El documento inicial que la fiscalía manda cuando va a poner a alguien en orden de deportación es un documento que se llama un NTA, o en español NTA, que significa Notice to Appear. En español sería una notificación de comparecencia. Básicamente es el primer documento que la fiscalía le manda a la persona indicando cuáles son los cargos. Normalmente dice algo como: usted no es ciudadano de los Estados Unidos, usted llegó a los Estados Unidos en tal fecha, usted no tenía un permiso para entrar a los Estados Unidos, o si tenía una visa de turista, se pasó el tiempo. Básicamente ese es el documento inicial donde la Fiscalía de Inmigración formula los cargos por los cuales está poniendo a alguien en orden de deportación o en un proceso de deportación. En la parte de abajo, ellos están supuestos a poner cuándo es la audiencia. En muchos casos, en vez de poner una fecha y una hora de cuándo va a ser la audiencia, normalmente ponían para ser determinado o to be determined, o las palabras TBD, que es to be determined. Básicamente, eso no les daba a las personas una notificación clara de cuándo se tenían que presentar en corte. Esta es la razón que la Corte Suprema ha dicho que esos documentos que inician el proceso de deportación, si no tienen esa información detallada con la fecha, hora y lugar donde va a ser el proceso de deportación o la audiencia, no son válidos.
como dije antes, lo importante de esto es que ese documento no va a cortar que la persona haya cumplido los 10 años de ser residente, porque como te decía, una vez a una persona le dan ese documento, eso le para el reloj. Básicamente, si la persona tenía 9 años y medio de ser residente, ya ahí se le paraba el reloj, o sea que nunca iba a cumplir los 10 años. Con esta nueva caso que salió de la Corte Suprema, esas notificaciones de comparecencia no son válidas, lo que permite que el reloj siga contando, lo cual va a hacer que muchas personas que antes no calificaban para la cancelación de deportación o la ley de los 10 años, porque no habían cumplido los 10 años, ya sí lo puedan hacer. Pero es muy importante, tienen hasta noviembre 16. Y cuando digo noviembre 16, no les estoy diciendo que llamen a su abogado en noviembre 15 a decirles qué pueden hacer. No, eso es algo que conlleva tiempo. Estamos ya en julio. Muy importante. Si ustedes piensan que pueden calificar para esto, hagan una consulta con un abogado. O sea, siéntense, documentense, pregunten. ¿Por qué? Porque no quieran que llegue noviembre 17 y después digan, hubiera podido haber hecho esto y no lo hice. Definitivamente, licenciado, y creo que os ha dicho una cosa, bueno, una cosa muy correcta, muy exacta para todos nosotros y para todas las personas que nos están escuchando y las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live en este momento. Consultar con un abogado, no esperar al último momento. Lamentablemente el tiempo aquí en Estados Unidos, licenciado, se nos va tan rápido y con toda la dinámica que vivimos aquí en los Estados Unidos, pero bueno, esos asuntos, esas partes yo creo que son importantísimas. Hay que tomarlas con toda la seriedad del mundo, con toda la precariedad del tiempo necesario para poder revisar y sobre todo consultar con un abogado para que les ayude a ver las posibilidades en cada caso individual, licenciado. Sí, es muy importante asesorarse bien y es muy importante entender bien las posibilidades que tienen y las diferentes opciones que tienen, porque el problema es que como funciona la ley aquí, es que si te dicen tienes que hacer algo para el 16 y no lo hiciste el 16, ya perdiste la oportunidad de hacerlo. Y básicamente se pierde la oportunidad por completa y ya pone a las personas en otras posibilidades o en otras situaciones que seguramente la posibilidad como dice nuestra gente, de arreglar cualquier situación que se pudo haber presentado. Correcto, eso es muy importante que no dejen desperdiciar esta oportunidad. Muy bien, así que ya saben, amigos y amigas, 954-306-6921 es el número de teléfono de la oficina del licenciado Carlos Sandoval, donde se pueden comunicar y pues pueden hacer una cita, pues para que el licenciado y el equipo de él pues puedan hacer una revisión del caso respectivo. Pero bueno, también el licenciado tiene un correo electrónico de la oficina que vamos a decirlo, que es csandoval@carlosesandoval.com, que también le pueden escribir sus inquietudes a ustedes, especialmente personas que nos están escuchando fuera de los Estados Unidos. Y es posible, licenciado, bueno, usted sabe, mucha de nuestra gente de México, Centroamérica y el sur de América, pues tienen familiares aquí también en Estados Unidos que posiblemente estén en una situación como esta y nos están escuchando el día de hoy. ¿Cuál sería la invitación que usted le daría a estas personas allá en Latinoamérica que tienen familiares aquí en Estados Unidos en relación a esta información que estamos hablando el día de hoy? Es lo mismo, la parte de esto es pasar la información, pasar las buenas noticias, pasar que así como hay muchas cosas que no han pasado y a los 10 minutos o al día siguiente ya son viralizadas, que esas noticias que son buenas y que van a ayudar a tanta gente se propaguen, de que la gente sepa, mira, hay esta posibilidad. Y al final del día no es solamente que quede en la boca de todo el mundo, sino que la gente tome acción, porque el conocimiento sin acción de nada sirve. Entonces no es solamente que sepan que se puede hacer, sino que de verdad tomen esa oportunidad. Bueno, definitivamente estas noticias son para eso, para compartirlas. Y ustedes que nos están escuchando el día de hoy, ustedes que tienen familiares aquí en los Estados Unidos y nos están escuchando en México, en Centroamérica, en Colombia, Ecuador, en Venezuela, en Chile y Argentina, hay algunos escuchándonos el día de hoy. Y tienen familiares aquí en los Estados Unidos, pues comuníquenles para que puedan sus familiares actuar rápidamente en relación a esto.
Ya saben, 954-306-6921, el número de teléfono de la oficina, y csandoval@carlosesandoval.com, el correo electrónico al cual se pueden comunicar con la oficina del licenciado Carlos Sandoval. Y entiendo yo que no importa en qué parte de Estados Unidos estén, licenciado, porque la ley de inmigración es una ley federal, ¿no? Y pueden trabajarla desde cualquier parte donde esté el cliente y donde esté la oficina, ¿cierto? Sí, correcto. La ley de inmigración es una ley federal, nosotros tenemos clientes de Nueva York a California, clientes que les hemos, es más, tenemos muchos clientes que están fuera del país. Lo bueno con la tecnología en esos días es que todo se puede hacer por medio de una teleconferencia, por medio de emails. Entonces la distancia no es problema, especialmente siendo que hay personas de otros, yo tengo gente que me llama de Dakota, que los abogados allá nunca han hecho un caso de ajuste cubano, por ejemplo, o hay partes de los Estados Unidos donde la ley de inmigración no es muy común. Y te digo, la ley de inmigración es bastante difícil, simplemente porque hay demasiadas excepciones. No hay dos casos que sean idénticos. Entonces, muchas veces hay, tú sabes, personas que por ejemplo, en la parte mía, lo que yo hago es inmigración y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Todos los días es tan amplio la cantidad de leyes y la cantidad de información que hay en inmigración, y a pesar de que lo que yo me enfoco es en el área de inmigración, todos los días aprendo algo y es bastante vasto. Entonces, hay partes de nuestro país donde no, no hay muchos abogados de inmigración, o los abogados de inmigración no se especializan solamente en inmigración. Entonces hay mucha gente que quiere contar con uno que es en lo que uno se enfoca. Muy bien, así que ya escucharon, amigos y amigas, atentos. Bueno, licenciado, también nos dijo que hoy nos iba a hablar acerca de esta pieza de correspondencia que ingresó el presidente Biden, esta orden ejecutiva para promover la naturalización, o sea, la ciudadanía aquí en los Estados Unidos. ¿Nos puede hablar un poquito de eso, licenciado? Sí, y eso es una noticia muy importante, porque como decía al comienzo, los 4 años anteriores, la administración anterior, esto tuvo una batalla contra la inmigración. Te digo, parecía como que no querían que la gente inmigrara, y aún la gente que estaba acá le estaban negando las ciudadanías por razones que eran confusas y que no iban con la ley. Había gente que había cometido delitos muy menores que no les afectaban su buen carácter moral, y los oficiales de inmigración les estaban negando sus casos. Yo tuve que llevar varios de estos casos a Corte Federal para pedirle a un juez que adjudicara la ciudadanía, ya porque los oficiales de inmigración estaban negando casos por razones que no tenían sentido. Tú sabes, alguien que se llevaba algo de 10 o 20 dólares de una tienda, sí, yo sé, no está bien que lo haga, pero algo como eso, la ley dice que no le afecta su buen carácter moral. Y habían oficiales que estaban negando casos así por cosas que eran mínimas, cuando la ley dice que, por ejemplo, en la Florida, un robo por menos de $300 es lo que se llama un petty offense. Hay una excepción cuando cuando es un crimen pequeño que no le afecta el buen carácter moral a las personas. Se vean oficiales que estaban negando ciudadanías aún sin ningún motivo. Nos tocaba llevar esos casos a Corte Federal. Una vez ya se veían delante de un juez federal, y le tenían que explicar al juez federal por qué estaban negando el caso. Si la ley decía que no lo tenían que negar, entonces ahí sí ya se aprobaba el caso. Y lamentablemente mucha gente no tiene los recursos de hacer eso, de llevar el caso a la próxima instancia, que es ante un juez federal. Hubo muchos casos de personas que le negaban el caso y les decían, no, tiene que aplicar después de los 5 años, cuando en realidad no debían haberle negado el caso. Entonces, lo bueno con esto es que está habiendo un cambio en la atmósfera de inmigración. Ya no se le tiene que decir a la gente, hazte ciudadano. Ese es el propósito de esa nueva orden ejecutiva, que es facilitar. Nosotros como país debiéramos estar
diciéndole a la gente, hazte ciudadano, ya 100%, no mitad allá y mitad acá. Entonces, eso es exactamente lo que el presidente está haciendo. Va a estar eliminando algunos problemas que las personas estaban teniendo al momento de aplicar para la ciudadanía. Uno de esos problemas, por ejemplo, es hay gente que lamentablemente ya son mayores, ya están viviendo de un retiro, ya no tienen los recursos económicos y muchas veces no pueden tener el dinero para pagar la aplicación. Para que tú tengas una idea, el presidente Trump quiso casi que duplicar el fee de inmigración, lo que debe pasar de $725 casi a $1,200, $1,300 casi. Eso era casi un aumento casi del 80%, cuando hay gente que no podía pagar eso. Una corte federal tumbó eso y le dijo que no podía hacer eso, no podía subir las tasas de las aplicaciones para la ciudadanía tanto sin una razón. Y entonces eso es exactamente lo que el presidente Biden está haciendo. Va a facilitarle a esas personas que a lo mejor no tengan los recursos porque son ya están retirados, ya son mayores, ya no trabajan, se les puede dar un fee waiver. Y también para procesar estos casos de ciudadanía. Yo he visto casos de ciudadanía que han tomado 3 años, para que tengas una idea. Wow. Cuando el cliente viene a mi oficina, muchas veces, cuando ellos ven que eso está con un abogado, lo toman más en serio, porque uno como abogado, uno le hace seguimiento. Ellos normalmente después de que hacen la cita tienen 120 días para adjudicar el caso. Si no le adjudican el caso, uno puede mandar una carta diciéndoles que los va a llevar a la Corte Federal. Entonces, estos casos, ellos saben que la cosa está en serio. Pero muchas veces cuando ven gente, especialmente gente anciana o gente que a lo mejor su inglés no es el mejor o este tipo de situaciones, he visto casos de personas que le han tenido una aplicación de ciudadanía 3 años, cuando una aplicación de ciudadanía no debe tomar más de 6 meses. Entonces, es una muy buena noticia lo que el presidente Biden está haciendo. Es que excelente. Bueno, realmente eso debe motivar a nuestra gente también. Bueno, especialmente las personas que ya califican por los diferentes procesos, que ya califican, bueno, a aplicar. Y creo no debemos las personas no deben de esperar. Bueno, si hay gente que no está escuchando el día de hoy y saben que califican o piensan que ya pueden calificar, pues no hay razón para esperar. Y bueno, siempre esto se debe hacer siempre acompañado de un abogado, como acaba de decir el licenciado Carlos Sandoval, primero para verificar si ya califican para, obviamente, colocar su aplicación y luego revisar los procesos y dejarse acompañar por las personas expertas que les puedan guiar y orientar en ese proceso, licenciado. Sí, es muy importante y es algo que yo siempre cuando le consigo la residencia a un cliente o cuando le ayudo a obtener la residencia, siempre le ponemos un recordatorio de cuándo puede aplicar para la ciudadanía. ¿Por qué? Creo que les comentaba hace una semana que el proceso de inmigración aquí es como cuando juegas béisbol y hasta que no llegas a home no estás safe. Y el problema es que si una persona solamente tiene la residencia y llega a tener un problema criminal, a veces los problemas uno no los busca, lo buscan a uno. Simplemente estás en el sitio equivocado, alguien se metió con tu esposa y se formó una pelea y le dice un golpe. Hay situaciones que pueden hacer que a una persona le quiten la residencia. Crímenes de violencia. Entonces, lo ideal es que una vez la persona califica para la ciudadanía, aplique, ya se haga ciudadano. También es parte de nuestra democracia, es parte de escoger a quiénes son nuestros gobernantes. Una de las cosas principales que obtenemos por medio de la ciudadanía es el voto. Yo no le voy a decir a la gente por quién votar, pero lo importante es que se hagan ciudadanos y voten. En los últimos 4 años hubo un ataque en contra de todo lo que tiene que ver con inmigrantes. Y si los inmigrantes no nos hacemos ciudadanos y no votamos, estamos siendo cómplices de ese ataque. No vayamos después a estarnos quejando. Es que esta gente no gusta de los inmigrantes. Si los inmigrantes no estamos haciendo algo al respecto. Nos tenemos que hacer ciudadanos
tenemos que votar y tenemos que decidir quiénes son las personas que van a ser los líderes de este país. Definitivamente, bueno, realmente da muchas ventajas el ser ciudadano de este país. Bueno, parte de esos derechos, digamos, el derecho a votar, el acceso a votar, a elegir pues, a las autoridades públicas, a gobernantes y a todas aquellas personas que, bueno, van rigiendo pues el destino de este país día con día. Sí, es muy importante que seamos parte de ese sistema, que después no nos quejemos, sino que nosotros mismos seamos los responsables y digamos que nuestra palabra cuente. Exactamente, licenciado. Bueno, también, bueno, entiendo que este decreto ejecutivo del presidente Biden tiene como varias, primero eliminar las barreras que digamos estaban colocando a las personas que aplican a la ciudadanía, luego, bueno, la reducción sustancial en los tiempos de procesamiento de estas aplicaciones y hacer un proceso más asequible, reduciendo posiblemente algunos inconvenientes o tarifas, que es, bueno, usted lo acaba de decir hace unos momentos atrás, que bueno, que muchas personas, incluso por la cuestión económica, pues ahí donde también encuentran una gran dificultad, pueden aplicar o ya califican, pero el tema económico pues siempre es un tema que hay que considerar definitivamente. ¿Qué pasa, licenciado, con aquellas personas, por ejemplo, hijos de ciudadanos, pero que nacían fuera del país? ¿También se ha logrado hacer algo con respecto a ellos? Bueno, la ley para hijos de ciudadanos es un poquito complicada y depende del año en que nació el hijo del ciudadano. En ese momento, si tú eres ciudadano de los Estados Unidos y has vivido en los Estados Unidos más de 5 años y tienes un hijo fuera de los Estados Unidos, ese hijo automáticamente se vuelve ciudadano americano por medio tuyo. ¿Ok? Okay. Hay otro tipo de casos donde si la persona se hizo ciudadana, por ejemplo, y tiene un hijo que es residente de los Estados Unidos, menor de 18 años, ese hijo también se hace ciudadano automáticamente. Ese es un tema que es muy importante. Yo te digo, yo he tenido casos en que el gobierno ha estado tratando de deportar a alguien, ya se metió en un problema criminal, lo que les decía, hay cierto tipo de problemas criminales que pueden hacer que alguien le quiten la residencia. Yo he tenido casos en que el gobierno está tratando de poner a alguien en orden de deportación o en un proceso de deportación y nos damos cuenta de que su papá es ciudadano y el papá es ciudadano antes de que él cumpliera los 18 años, lo cual significa que él adquirió la ciudadanía automáticamente. Entonces ese es un tema muy importante. Tuve una clienta de Argentina, por ejemplo. La hija vino acá, cuando tenía 17 años, se hizo residente, no le gustó los Estados Unidos, se volvió para Argentina, porque ya tenía sus amigos y todo. A los 25 años, ya que le tocaba trabajar, ahí sí quería volver a los Estados Unidos. Obviamente, pues hay muchas más oportunidades acá. Y todos los abogados le decían a ella que le iba a tener que pedir y que el proceso iba a tomar de 8 a 10 años, pues, obviamente porque ya era mayor de 21 años. Cuando yo vi el caso y me di cuenta que la muchacha había estado aquí como residente con ella 1 año y la mamá es ciudadana, automáticamente me di cuenta que la hija ya era ciudadana americana, ya no había que sacarle petición, simplemente le sacamos una cita en el consulado para que le dieran su pasaporte. Entonces, ese tipo de situaciones y la pregunta que hace es muy importante porque hay mucha gente que es ciudadana y no lo sabe. El punto es, si eres residente y obtuviste la residencia antes de los 18 años y tu papá o tu mamá eran ciudadanos en ese momento, muy posiblemente tú adquiriste la ciudadanía por medio de ellos. Igual, hay otro tipo de requisitos y todo que se tiene que evaluar el caso, pero es muy importante. Hay mucha gente que es ciudadana de los Estados Unidos y no lo sabe. Lo que estaríamos diciendo que, bueno, en casos como eso, bueno, siempre lo importante es revisar el caso y es posible, haya un alto grado de posibilidad que esto pueda estar ocurriendo. Y, bueno, simplificar de alguna forma el proceso, la preocupación de estas personas en relación a esos temas. Bueno, pero qué interesante esto, licenciado, que nos dice. Y la palabra clave aquí es revisar junto con un profesional, pues revisar, digamos, estas situaciones, porque a veces la gente se angustia y, bueno, con justa razón, ¿no? Pero siempre es bueno revisar, tomar las cosas con mucho más con calma
y hacerlo acompañados. Y ya saben, 954-306-6921, el número de teléfono de la oficina del licenciado Carlos Sandoval. Hagan una cita para que él les pueda acompañar en ese proceso de revisión de sus casos, o le pueden escribir al correo electrónico csandoval@carlosesandoval.com. Licenciado, realmente cuando hablamos de estos temas de inmigración, el tiempo como que no nos alcanza, y ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, y ya estamos ya a las puertas también de un nuevo fin de semana, licenciado. Y es importante siempre escuchar las recomendaciones, y para ir cerrando el programa del día de hoy, poder ir escuchando las recomendaciones que siempre son bien recibidas. ¿Alguna recomendación que usted nos quiera hacer antes de cerrar el programa el día de hoy? La recomendación hoy que hemos estado hablando, la recomendación principal es con respecto al primer tema que hablamos. Si usted piensa que califica para que le abran su caso, hable con un abogado, con el que usted quiera. Puede ser con el abogado que le hizo su caso anteriormente, con el que usted quiera, pero que quede su caso. No quiero que me llame el 17 de noviembre diciéndome, abogado, no apliqué, porque yo le voy a decir, ¿por qué no? Si tanto tiempo estuvimos diciéndole que chequeara su caso. Entonces, esa es la recomendación. Si usted tiene una orden de deportación y pudiera calificar para la ley de los 10 años, pero no lo hizo porque la notificación de ir a corte le costó los 10 años, hable con un abogado de inmigración. Exactamente. Bueno, gracias, licenciado, por haber acompañado el día de hoy. Le deseamos muchos éxitos, bendiciones en su trabajo. Bueno, sabemos que todavía falta un día más de trabajo, pero bueno, Dios siempre está con ustedes, y que les siga fortaleciendo de verdad en este trabajo tan grande que ustedes hacen por la comunidad. Y ustedes, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, como es Facebook Live, esta radio, Our Lady de Guadalupe Radio Station, no se pierdan el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de México, 4 de Centroamérica y 3 de California, este programa de Hablemos de Inmigración con el padre Saúl Mejía y el licenciado Carlos Sandoval. Así que gracias por estarnos escuchando. Gracias, licenciado, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y ustedes, amigos y amigas, muy atentos a cada jueves, que siempre tenemos cosas importantes, temas importantes que tenemos que tratar, especialmente a nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos, y que Dios les bendiga. Nos seguimos encontrando el próximo jueves, Dios mediante.